La implantación de las semillas transgénicas está desatando un debate en todo el mundo, y especialmente aquí en América Latina. Y mientras unos dicen que son importantes los beneficios económicos, otros señalan que es un peligro para la humanidad. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la red guaraní de Asunción, Paraguay. Mi nombre es Gonzalo Cáceres y en la comoderación me acompaña mi compañera Mariana Pineda. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes por la visita, Gonzalo, bienvenidos. Y vamos a presentar ya de inmediato a quienes nos acompañan hoy para debatir un tema tan interesante. Inicio por las damas, en este caso a mi derecha se encuentra la ingeniera Eve González. Ella es miembro perteneciente de la organización Alter Vida. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la compañía. A mi izquierda se encuentra Marcial Gómez, él es secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina aquí en Paraguay. Bienvenido, Marcial. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la compañía. Nos acompaña también el ingeniero Jorge Mesa, él es representante de la FAO en Paraguay. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Y también el ingeniero Regis Mereles, presidente de la Asociación de Productores de Soja del Paraguay. Bienvenido. Gracias, y aquí estamos presentes. Gracias. La mejora de las especies ha sido algo común desde el inicio de la historia de la humanidad, pero ahora las cosas han cambiado. Están los transgénicos. ¿Por qué preocupan tanto los transgénicos, ingeniera? Yo represento a la sociedad civil. Nosotros estamos preocupados tanto por el aspecto ambiental como por el aspecto de la salud. O sea, nuestros intereses en este tema no son intereses económicos, no está detrás de eso la ganancia de algo en particular, alguna ganancia en particular. Entonces lo que nosotros hacemos es representar a la sociedad civil y con todo lo que ello implica. O sea, y el factor más importante, el tema de la salud y el ambiente. Sobre la salud y el ambiente, para ir ya adentrándonos al tema, ¿cuáles serían hoy los principales cuestionamientos cuando en Paraguay el debate es el ingreso en mayor o menor escala justamente de los productos? Sí. Sobre todo a nosotros nos motiva el tema de la controversia que existe en salud. Y eso es algo que de repente es un tema que no se puede agotar. O sea, nos parece que nuestro ministro de Salud de ninguna manera puede dar por cerrado el caso. No puede decir es inocuo, esta tecnología es inocua, y respalda a la Organización Mundial de la Salud. Nos quedamos disconformes con eso. Sabemos que existen investigaciones independientes, innumerables investigaciones independientes, que en su momento nosotros le hemos arrimado incluso algunas investigaciones. La gente se encarga de descalificar por ser independiente, pero la misma Organización Mundial de la Salud reconoce que hay muchas lagunas y mucha controversia. O sea, el tema es que hay que monitorear de aquí en más. Y eso justamente es nuestra posición en el caso de los productos clorados, que hoy en día están prohibidos. En el año, después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a usar. En el año 62 aproximadamente se empezó a dar las primeras alertas con respecto a la toxicidad, a la producción de cáncer, afectaciones muy graves a la salud. 20 años después se prohibió. Hoy día es sujeto de un convenio internacional que pretende eliminarlo de la faz de la Tierra. Entonces, esos son aspectos que a nosotros nos indica que ni la Organización Mundial de la Salud tiene la última palabra. Pero inclusive la Organización Mundial de la Salud asume de que hay muchos puntos oscuros, hay que monitorear y presenta también sus críticas, digamos. Ingeniero Mereles, estas preocupaciones de la sociedad civil y de organizaciones, ONGs y de ese tipo también, y de en algunos sectores campesinos de la sociedad latinoamericana, ¿es algo que le preocupa a usted? ¿Cómo ve usted el asunto y por qué, a pesar de todos esos problemas o supuestos problemas, quizás se ha desatado en los países latinoamericanos, por ejemplo, la plantación de soja a gran nivel? Bueno, la actividad agrícola es una de las actividades que, sobre todo en Latinoamérica, ha sido objeto de utilización precisamente como actividad tanto para satisfacer demandas alimentarias como también hoy día se emplea para otro tipo de uso, ¿verdad? Y si bien antiguamente o históricamente la agricultura ha venido evolucionando, siempre se buscó la manera de ir buscando alternativas para
producir mejor o producir más en menor unidad de superficie, eso ha conllevado la investigación. Y parte de la investigación entró a partir de la década del 80, 90 aproximadamente, también la biotecnología. Y dentro de la biotecnología entró a tallar también el uso del material genéticamente modificado, ¿verdad? Empezó con papa, soja, hoy día maíz. O sea, hay hoy día una diversidad de productos que está siendo analizado, estudiado, precisamente por las ventajas que ofrece en cuanto a mayor eficacia del producto y utilizando, parece contradictorio con relación a lo que expresó mi colega, pero precisamente lo que se busca es disminuir el efecto, el impacto ambiental con el uso de la biotecnología, ¿verdad? La biotecnología no significa aumentar la producción, simplemente mejorar los aspectos agronómicos del material genético de tal manera que se utilice menos agroquímicos, se emplee menos laboreo de suelo, en caso de la soja específicamente, que estamos haciendo casi el 100% sobre siembra directa, y eso implica más secuestro de carbono, es decir, desde el punto de vista ambiental también, y sobre todo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha encontrado al menos aspecto que pueda señalarse como prohibitivo el uso de la biotecnología. Lo mismo el Códex Alimentario, la propia FAO también ha permitido, y todo proceso de biotecnología ha pasado por una serie de investigaciones con los cuales se ha demostrado de que no comprometa absolutamente ni al ambiente ni a la salud humana. Al respecto, justamente, ingeniero, usted es representante de la FAO. ¿Cuál es la situación hoy regional, digamos, y cuál es la postura de la FAO justamente sobre el ingreso de la biotecnología en sus diferentes presentaciones o en los diferentes productos que son cultivados? Okay, mira, estamos frente a retos globales bastante importantes e interesantes. Ahora somos alrededor de 7.000 millones de personas y en el 2050 seremos alrededor de 9.000 millones de personas. Y tendremos que incrementar la producción en alrededor del 60%. Ese es un reto real, existente de alimentos, y el cual tenemos que abordarlo de manera inmediata ahora, con soluciones concretas ahora para poder conseguir alcanzar esas metas. En ese sentido, la biotecnología es bastante importante. Recuerda que la biotecnología no solamente son organismos genéticamente modificados. La biotecnología hace referencia a una serie de procesos y procedimientos tecnológicos que nos ayudan a mejorar los procesos productivos, los procesos relacionados con la vida y la productividad en sí de nuestros sistemas productivos, pero no necesariamente son específicamente biotecnología y organismos genéticamente modificados lo mismo. Los organismos genéticamente modificados hacen parte de una biotecnología. Ahora bien, los organismos genéticamente modificados efectivamente tienen una potencialidad que tiene que ser observada y mirada. Es decir, si hay la posibilidad con organismos genéticamente modificados de alcanzar esta meta, que es una meta real, que está ahí frente a nosotros, debemos ver esa potencialidad y analizar muy bien esa potencialidad. Ahora bien, ver esa potencialidad no nos tiene que dejar o no nos tiene que cegar frente a los riesgos. Tenemos también que ver los riesgos, tenemos que analizar los riesgos. En ese sentido, la FAO no está ni a favor ni en contra de los organismos genéticamente modificados. Lo que la FAO dice es, tenemos una grande potencialidad ahí de alcanzar con una meta global que es bastante importante, dar alimento a más de 9.000 millones de personas en poco tiempo más. Hay una potencialidad, veamos esa potencialidad, veamos los factores a favor, pero también no dejemos de ver los posibles riesgos vinculados con la tecnología. En ese sentido, los diferentes órganos estatutarios de la FAO han analizado y han promovido eso, el análisis de las potencialidades y de los riesgos de la seguridad asociada a los organismos genéticamente modificados. No se han manifestado de manera contundente a favor o en contra, y lo que han pedido es que no generalicemos los organismos genéticamente modificados como buenos o como malos, sino que trabajemos caso a caso, analizando evento por evento, cuáles son los aspectos positivos, los aspectos negativos de cada uno de los eventos. Recuerden que los organismos genéticamente modificados no están solamente en las semillas genéticamente modificadas, no están solamente ahí, están en una serie de productos que actualmente ya lo estamos utilizando, están en las vacunas que utilizamos con nuestros niños, para proteger a nuestros niños de enfermedades.
¿no? Están también en una serie de elementos que ya nos estamos utilizando nosotros. Entonces, veamos la potencialidad, pero también seamos prudentes frente a los posibles riesgos y a las posibles dificultades o barreras que nos pueda generar el utilizar organismos genéticamente modificados. Los riesgos son, según he podido apreciar aquí en Paraguay, una preocupación central de los campesinos, de los trabajadores agrícolas. Y me gustaría saber qué piensa al respecto, don Marcial. ¿Cuál es su opinión en relación con los peligros y las potencialidades de las semillas genéticamente manipuladas? Sí, desde la Federación Nacional Campesina nosotros venimos siguiendo experiencia de diferentes países que vienen implementando esa tecnología, llamada tecnología, porque en realidad hay dos opiniones muy importantes en el debate dentro de la sociedad a nivel mundial. Y nosotros como pequeños productores, lo que observamos y lo que tenemos experiencia concreta sobre la práctica de nuestro país, principalmente detrás de la semilla transgénica viene también un modelo de desarrollo productivo. Y ese modelo de desarrollo productivo está basado en las grandes empresas agrícolas y principalmente monocultivo. Desplazando a los pequeños productores. Ese modelo de producción va totalmente en contraposición al desarrollo de los pequeños y medianos productores. O sea que en nuestro país, si comparamos el censo agropecuario de 10 años atrás, actualmente la concentración de tierra, principalmente de 500 a 1000 hectáreas para arriba, ha crecido bastante. O sea que también ese modelo de producción va aumentando la concentración de la tierra. O sea que va desplazando campesinos, indígenas, que evidentemente eso genera todo un problema social otra vez para la población, porque el campesinado, que no son profesionales, migran a las ciudades, crecen los cordones de miseria en las ciudades. En la ciudad no hay fuente de trabajo, no son profesionales, evidentemente se genera otro problema social cada vez más, además del problema de la salud, de la contaminación que ya estaba mencionando la ingeniera. O sea que nosotros ahí colocamos el tema. Fundamentalmente para el pequeño productor es un tema de su sobrevivencia y sobre todo de una perspectiva de desarrollarse. Además, si vamos a entrar en el debate para satisfacer la alimentación humana. Por ejemplo, en nuestro país, en Paraguay, la soja no es un producto de consumo nacional, es exclusivamente de exportación de materia prima. O sea que no es para el consumo de nuestro país. Incluso si miramos estadísticas de nuestro país, en estos últimos años, con el crecimiento acelerado de la extensión de la soja en nuestro país, ha crecido también la extrema pobreza aceleradamente. O sea que entre tanta producción que hay en nuestro país actualmente, con este modelo de producción, casi el 50% de la población está en la miseria, más de 25% de la población en la extrema pobreza. O sea que evidentemente este modelo de producción no nos lleva realmente a satisfacer la alimentación, la necesidad de alimentarse de nuestra población. Por otro lado, el monocultivo ha eliminado el rubro de consumo nacional. Por ejemplo, la yerba mate, la producción de leche y otros rubros que son producidos por los pequeños productores, porque los pequeños productores históricamente han producido de forma diversificada. Hoy día se va a ir terminando con el monocultivo, o sea que nosotros ahí ponemos en cuestionamiento ese modelo de producción. No precisamente cuestionando la tecnología, la investigación, nosotros también consideramos que los conocimientos científicos tenemos que utilizar, pero para el desarrollo de la sociedad, para satisfacer la necesidad fundamental del ser humano. Pero evidentemente con este modelo, evidentemente se va enriqueciendo un pequeño grupo de gente y la gran mayoría de la población sigue en la miseria, sigue el hambre, sigue
la desocupación, o sea que ahí nosotros colocamos desde nuestra organización el cuestionamiento a este modelo. La preocupación. El ingeniero Mereles, quien nos acompaña, es también integrante del Instituto Nacional de Biotecnología y preside en este caso la asociación de quienes justamente se dedican a la producción de soja que mencionaba Marcial. Decía él que, y evidentemente es también así, la soja se produce casi exclusivamente para exportación, incluso desplazando a los pequeños productores del país. ¿Por qué se opta, en este caso, por qué los países en Latinoamérica optan justamente por cultivar la soja, ingeniero? Bueno, todo negocio, la agricultura es un negocio. Finalmente la agricultura, además de ser una actividad generalmente para autoconsumo, eso coincido con Marcial, lo que sobra es para vender. Y siempre se apuesta al que te compra o precisamente para que uno pueda crecer. Mira, Asunción hace 10 años atrás tenía quizá 4 o 5 supermercados. Hoy casi cada 500 metros hay un supermercado. ¿Qué ha hecho los supermercados? Desplazaron a los pequeños almaceneros que también era su medio de subsistencia inicialmente y bueno, hoy día está desplazado por los supermercados. Uno obligatoriamente tiene que ir al supermercado a comprar cosas. ¿Quién vende huevo al supermercado? El grande, el pequeño que tiene 4 o 5 gallinas no le vende al supermercado. O sea, por competitividad y por exigencia hay cambio también en la situación de una sociedad. La población crece, así como explicó bien el experto de la FAO, la población crece, las ciudades crecen. De aquí para el 2025, India le va a sobrepasar a China en población. Hay una demanda creciente de alimentos. La agricultura es un negocio. La soja se consume cuando uno pone en su plato una carne, ese tiene la proteína de la soja. Quizá directamente nosotros no consumimos soja y lógicamente un país agropecuario no le queda otra sino vender el saldo de su producción. Es decir, si nosotros basamentáramos nuestra economía solamente en la producción interna, no tendríamos probablemente condiciones de crecer también. Entiendo yo, y yo también, yo fui pequeño productor algodonero. Yo cuando era estudiante plantaba algodón y sacábamos 4.000 kilos por hectárea. El tema que plantea Marcial, del cual yo estoy consustanciado, es un problema de política de Estado. El Estado tiene que brindar y garantizar el desarrollo del pequeño, del mediano, del grande también, y darle las condiciones para que ellos también se desarrollen. Yo no estoy de acuerdo también que el pequeño productor que ayer ha tenido 10 hectáreas, hoy venga a vivir en las proximidades de las ciudades después de vender su tierra, quizá porque no tuvo oportunidad de desarrollar sus 10 hectáreas, ¿verdad? Entonces terminó vendiendo. ¿A quién? Aquel que tiene mayor capacidad de desarrollar, ¿verdad? Aquel que quizá tiene más fuerza económica, entonces va acaparando su espacio físico y va convirtiéndose en mediano y más tarde a grandes productores a costa del pequeño. Pero quizá el espacio no es para debatir el problema quizá país, pero la soja es una actividad y es un producto que nosotros desarrollamos para hacer negocio. Independientemente al uso interno que se le da, se exporta y el Producto Interno Bruto del país está representado por este producto, ¿verdad? Y es un producto totalmente aceptable en el mundo. Sudamérica por algo produce, quizá es el mayor productor de este rubro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ventaja competitiva y una ventaja comparativa de este rubro. Un modelo que no sirve, decía don Marcial, un modelo que no sirve por lo menos para los pequeños propietarios y para los campesinos, un modelo equivocado, usted nos decía, un modelo que al mismo tiempo nos plantea una serie de dudas e inquietudes en relación con la salud y otros asuntos. Con la calidad de vida en general. Y con la calidad de vida en general. A mí me gustaría, si me permite, preguntarle al representante de la FAO en Paraguay, ¿cómo ven los organismos internacionales esta realidad más allá de la necesidad de entregar alimentos a la población?
cómo se están produciendo nuevos problemas en el campo, cómo se están produciendo graves problemas que creíamos superados, que la propia FAO creía superada cuando inició planes de reforma agraria para América Latina. Y hoy día vemos que se produce de nuevo una concentración de la tierra en muy pocas manos. ¿Cómo ven ustedes el problema global? Okay. Mi conclusión de lo que hemos hablado aquí para llegar a tu pregunta es que, en principio, en lo que a usted hacía referencia, el problema no son los organismos genéticamente modificados, sino el modelo de desarrollo que aparentemente está vinculado a la utilización de organismos genéticamente modificados. En ese sentido, lo importante es revisar los modelos de desarrollo. Yo creo que ahí hay un punto clave en los cuales se debe trabajar y la FAO impulsa fuertemente a que se revisen y se verifiquen los modelos de desarrollo en el sentido de que todo avance tecnológico sea enfocado en apoyar a las poblaciones más necesitadas y más vulnerables. El tema ahora de la concentración de la tierra también es un tema que no está directamente vinculado, igual que el modelo de desarrollo, no está totalmente vinculado con el tema de organismos genéticamente modificados, tiene su propia dinámica. Si bien se podría decir que el incremento de la producción hace que empresas se capitalicen y por lo tanto busquen ampliar sus espacios territoriales, comprar más tierra para tener mayor espacio de siembra, y ahí vienen los organismos genéticamente modificados como una solución tecnológica, pero las dinámicas de la concentración de tierra son dinámicas sociales, legales, políticas, un poco no totalmente vinculadas con el tema de los organismos genéticamente modificados. No estamos de acuerdo, lógicamente, de que haya esa extrema concentración de tierra. Es importante que haya una racionalización y sobre todo que se pueda convivir la agricultura extensiva con la agricultura tradicional e incluso con la agricultura orgánica. Aquellos que deciden que su modelo de desarrollo agrícola es el orgánico, excelente. En el corto plazo de tiempo me parece que va a haber esa convivencia y tiene que darse esa convivencia. Grandes extensiones que ya están ahí establecidas, que tienen que conectarse con medianos productores de una agricultura tradicional también y con agricultura orgánica, es hacia donde vamos. Lo principal aquí es ver que los estados tienen que cuidar por el bienestar de la población, de la población más vulnerable, y hacer que la tecnología que se apropia, la tecnología, el tema de los organismos genéticamente modificados que van a ser liberados en sus espacios físicos, geográficos, lleven beneficios para los más vulnerables, para la población necesitada. Pero ahí vamos también a otro aspecto muy interesante. Si los estados tienen que preocuparse, la verdad es que los estados nunca se han preocupado de la gente más débil y de la gente más pobre. Se han preocupado más bien de quienes tienen grandes intereses, y muchos de los poderes de los estados están muy vinculados a la gente que tiene mayores recursos. Siguiendo con la idea de que este es un modelo problemático, por decirlo menos, ¿dónde ponen el acento ustedes en la necesidad de mejorar las cosas cuando hablamos de alimentos genéticamente modificados, dice el experto de la FAO, otros dicen manipulados? ¿Qué dicen ustedes? Sí, o sea, a nosotros nos gustaría que se analice la realidad en su amplitud. Una parte de la propuesta del compañero dice que mejora, o sea, que es amigable con el ambiente. Sin embargo, nosotros tenemos datos estadísticos y en ese sentido me parece que tienen que haber investigaciones mucho más serias de parte de nuestro gobierno, arrimando evidencias. En el caso del uso de que es más amigable con el ambiente, por ejemplo, sabemos que el glifosato, que esta tecnología del maíz transgénico, del algodón transgénico, viene de la mano de un herbicida en particular, que es el glifosato. Mientras se dice de que se disminuye la cantidad de productos químicos, sabemos de que se usan, en el caso de Brasil, por ejemplo, se triplicó en 5 años la cantidad de herbicida glifosato que se importó. Y en el caso de nuestro país, no se triplicó, pero hay una cifra casi que se duplicó. No, de 1.900 pasó a 7.000, una cosa así en un lapso de 5 años. Entonces, ¿qué significa eso? Mayor carga química para el país. No significa menos cantidad de productos químicos. Y también la dosis aumentó por la cantidad de malezas que crean resistencia a ese herbicida. O sea, en líneas generales hay muchos puntos oscuros que analizar. A nosotros nos ha tocado seguir el juicio de la muerte de un niño que vivía al lado de unos ojales. Y uno de los plaguicidas involucrados justamente fue el glifosato. Pero como fue un cóctel, digamos, en el caso de las hojas se usan cócteles de químicos, había otros plaguicidas involucrados.
Pero entonces hay un lado oculto que nos está trabajando y eso es lo que nosotros como sociedad civil queremos instalar y queremos que haya investigaciones más serias de todas las partes Si hay un y que lado se hagan oculto, informaciones, o sea, que se den datos verídicos. O sea, ingeniera, si usted dice que hay un lado oculto, Sí. ¿quién es el interesado en ocultar? ¿Y qué es lo que ustedes ven, aunque quizás no lo puedan todavía demostrar, pero en una investigación siempre hay una Sí. hipótesis que se busca demostrar? ¿Cuál es la hipótesis que tienen, que se está buscando ocultar y O quién sea, lo quiere ocultar? la otra cara de la moneda. Siempre nosotros se socializan las bondades de esta tecnología, pero no se da todas las informaciones, como ese tema, por ejemplo, de que se disminuye el uso de químicos. No es cierto eso, o sea, están las estadísticas. Entonces lo que nosotros pedimos es que se dé la información completa. Si pensamos en la salud pública, es una verdad en toda América Latina que los pobres tienen, primero, poco acceso a la salud, es cada vez más cara. Antes era un derecho, hoy día ya dejó de serlo, hay que pagarla, y se ha convertido en una mercancía, en definitiva. Y también habría que decir en relación con los transgénicos que de verdad se han establecido normas, pero ¿se cumplen esas normas, don Marcial? Evidentemente, ninguna norma administrativa y jurídica vigente no se ha cumplido. Por ejemplo, la valla protectora, hay acuerdos que se firman con los gobiernos locales, departamentales, el Ministerio de Agricultura, las disposiciones legales de SEAN, SENAVE, nunca se ha cumplido. En varias comunidades los ojales llegan a 10 metros de las escuelas, de los puestos de salud, donde llegan cientos de niños. En cualquier hora se hacen fumigaciones. Hoy día se hacen fumigaciones aéreas en varios lugares de nuestro país, sin ninguna información a la población. O sea que ninguna norma vigente actualmente no se está cumpliendo en nuestro país. Nosotros tenemos casos concretos de mujeres, compañeras nuestras que tienen aborto precoz, ya tienen niños mal formados, o sea que en zonas donde se usan así a gran escala y sobre todo la herbicida que viene acompañado, como dice la ingeniera, la semilla transgénica, sobre todo la soja. Pero yo quiero manifestar también un poquito lo que decía acá el señor, que la agricultura es un negocio para un pequeño grupo. El modelo de la agricultura que se está desarrollando actualmente es una pérdida y prácticamente es determinio para la gran población campesina de nuestro país. O sea que es negocio, pero para un pequeño grupo. O sea que nosotros ahí cuestionamos este modelo de producción. Y toda la consecuencia que va generando social y económicamente para nuestro país, eso quién va a cubrir después. Incluso acá en nuestro país, los grandes productores de materia prima ni impuestos están pagando al Estado. O sea que no hay ninguna contribución al Estado para solventar los costos social y económicos que va generando este modelo de producción. O sea que negocio es realmente para un pequeño grupo, pero para el país, para el Estado. Además, nosotros colocamos también en el debate la pérdida de la soberanía como país, porque semilla transgénica tiene sus propietarios, son las empresas transnacionales. Depender de una empresa transnacional, la provisión de una semilla, evidentemente es pérdida de la soberanía. O sea que como país, cualquier país que piensa en un desarrollo tiene que proteger su semilla nacional, tiene que proteger su sistema de producción. Y acá cada vez más se está dependiendo de empresas transnacionales, incluido el llamado paquete tecnológico que viene acompañando la semilla transgénica, que además todo el sistema está preparado para manejo en forma mecanizada, no para manejo manual. O sea que ese modelo no es para el pequeño productor, no es para el manejo manual, sino que es para manejo en forma mecanizada. En el caso o en el debate de transgénicos hay también muchas veces muchos
muchos mitos y muchos tabúes, porque quienes no somos técnicos escuchamos todas las versiones, pero obviamente no tenemos muchas veces los documentos. Marcial mencionaba uno de esos aspectos y es la dependencia que se genera de aquellas empresas, puntualmente las transnacionales, que son quienes están comerciando con las semillas transgénicas a nivel regional o incluso a nivel mundial. Ingeniero, desde el Instituto Nacional de Biotecnología, ¿cuál es la respuesta acerca de esta dependencia que se puede generar y que toma como precedente experiencias en otros países, diciendo o concluyendo que los productores ya no podrían salir de ese sistema una vez que ingresen al modelo de biotecnología? ¿Existe esa dependencia, esa pérdida de soberanía, así como dice Marcial? Mira, nosotros creamos un fondo que sale precisamente de la producción y de la biotecnología, precisamente para desarrollar, investigar, entrar en el mundo de la investigación, un tema que en Paraguay está muy bajo, la investigación el en tema general. de investigación en general en Paraguay es muy bajo. La biotecnología no es tampoco una obligación ni mucho menos una imposición, es una opción. Por eso digo que el Estado o el gobierno tiene que promover y darle la oportunidad que el que no elige la biotecnología lo tome el convencional o la tecnología convencional. Claro, pero ¿cuál es la opción si ya hoy sin biotecnología no la tienen, ingeniero? Claro, ¿y por qué la opción por la biotecnología? Porque evidentemente tiene bondades que le da mayor satisfacción al que produce. A mí me gustaría que la gente tenga acá una semilla con biotecnología, acá tenga una semilla sin biotecnología, es decir, convencional. De tal manera que el productor lo elija libremente. Ocurre nomás que la ingeniería está hablando de todas las consecuencias, la externalidad que implica el uso de la biotecnología, especialmente el uso agroquímico, pero también eso pasa por la responsabilidad. Es decir, lo que acá todavía no llegamos, y una cosa que yo sostengo y vengo promoviendo como profesional, es las buenas prácticas agrícolas. Yo necesito usar 2 litros de glifosato si puedo usar uno solo. Paraguay también es puente de muchos productos que se importa que luego se lo envía de nuevo al exterior. Es decir, yo no quiero entrar en ese tema, pero acá se importa mucho más de lo que se utiliza. Y estoy en desacuerdo con ellos en el sentido de que definitivamente nosotros usamos mucho menos productos. Es decir, el momento de que se hace siembra directa, se utiliza productos específicos, se ha empleado mucho menos de productos. Por eso hay margen de diferencia en beneficio, ¿verdad?, de rentabilidad en el producto. Y por eso nomás también hacemos, si mañana aparece otro cultivo, otro rubro mucho más rentable de lo que estamos haciendo, por supuesto cambiaríamos el rubro, pero hoy esa es la que tenemos. Productos químicos que también son vendidos por los mismos que controlan las semillas y venden las semillas. Claro. Es decir, ahí hay un círculo bastante peligroso, diría yo, además por las consecuencias que el uso contiene. Y sobre todo, yo pienso que un empresario como usted tiene la posibilidad de tener una visión más o menos completa de lo que está pasando en su campo. En cambio, hay producciones amplísimas donde se puede discutir si los transgénicos son buenos o son malos, pero una cosa es cierta, se trata de un negocio enorme, de un negocio que funciona no solo en relación con los empresarios, sino que también con los políticos. ¿Qué relación hay, por ejemplo, en este país entre la política y los transgénicos? Sí, este es un tema que no se trata, digamos así, oficialmente, pero es un tema que se analiza y es un tema de debate en todos los círculos, pero sí vemos que hay un respaldo y sobre todo en el actual gobierno hay un respaldo muy fuerte del gobierno a este sector, digamos, como que le quita esa objetividad, esa imparcialidad y específicamente en el caso de la salud pública para hacer un análisis así muy objetivo, sino más bien como que en este caso nosotros vemos que el Ministerio de Salud está subordinado a un Ministerio de Agricultura o un Ministerio de la Producción, por ejemplo. Entonces, en ese caso vemos una relación política muy fuerte y que no debería darse, porque suponemos que un Ministerio de Salud es independiente y debería sacar sus propias conclusiones y tener sus propias precauciones. Sin embargo, el discurso del Ministerio de Salud es muy parecido al discurso del Ministerio de la Producción, digamos. Entonces, en ese sentido vemos que hay una relación muy directa.
Y específicamente quiero completar lo que decía el compañero, la idea con respecto al pequeño productor y esa tecnología que se le ofrece. No es tan sencillo, porque el pequeño productor, o sea, sabemos que esa tecnología cuida de dos aspectos. Uno, el tema del herbicida Roundup, que es resistente al Roundup, y el otro, el tema del Bacillus thuringiensis, que es para los gusanos, digamos. Sin embargo, se le vende la idea al pequeño productor de que va a producir así, pero 10 veces más, o sea, son dos variables las que cuidan los transgénicos. Entonces el resto de los insectos, el resto de las plagas, el resto de los problemas que tiene el pequeño productor no va a solucionar con un transgénico. Entonces es una falacia que se le está vendiendo al pequeño productor, porque el pequeño productor vive dentro de su economía así tan marginada y vive tan mal económicamente que quiere encontrar así como una solución a eso. Una solución mágica de repente se le presenta el transgénico y no es así. Si los gobiernos no responden a esta realidad, y hay un montón de detalles pequeños que son interesantes de analizar. Por ejemplo, si se nos mueren las abejas, ¿dónde vamos a terminar? Cosa que está ocurriendo con la utilización de elementos químicos. Pero si los gobiernos de la región, por los intereses que sean, no están reaccionando adecuadamente, si es cierto lo que usted nos comenta, ¿qué puede hacer un organismo internacional como la FAO? ¿Qué puede hacer las Naciones Unidas para contribuir a cuidar la alimentación sana de los habitantes de este planeta? Bueno, en principio nosotros estamos trabajando en varios frentes, ¿no? Yo creo que uno de los frentes importantes que se verifica ahora es el tema de la información. Necesitamos democratizar la información y en eso estamos trabajando, llamando o llevando al escenario y a las mesas de diálogo sobre este tema, los organismos genéticamente modificados, los diversos argumentos y factores que deben ser considerados cuando se toma una decisión. Yo creo que algo prudente que ya estamos haciendo es manifestar que los organismos genéticamente modificados o manipulados no tienen que ser considerados en su generalidad, todos como uno solo. Entonces es importante ahí introducir conocimiento e información para que cada caso sea analizado de diferente manera. Hemos hecho ya varios análisis sobre organismos genéticamente modificados y la ética relacionada con la alimentación. Y encontramos... ¿Hay realmente una ética en el negocio de la alimentación? Depende de la escala y del sector y de cada país específicamente, ¿no? Tenemos situaciones muy diversas en relación a la ética y a la aplicación de la ética. Como te decía, no podemos pensar en que la agricultura es solamente un negocio. Es un negocio, pero tiene que tener responsabilidad social y ambiental, por ejemplo. Claro. Y hay empresas que sí actúan de esta manera y están trabajando entonces bajo un esquema de ética aceptable. Hay otras empresas que no operan de esa manera y que buscan simplemente el lucro y ampliar sus fronteras y concentrar la tierra. Ahí podemos decir que no existe una ética adecuada. Cuando existe una asociación clara entre intereses tecnológicos, económicos y políticos, por ejemplo, no hay ética. No es una ética. Pero cuando existe sí un Estado fuerte, con reglamentación clara, con institucionalidad que se encargue de controlar y hacer el seguimiento a los eventos, a las liberaciones de organismos genéticamente modificados, que tenga políticas claras, vemos nosotros un espacio en el cual sí se debería reflexionar sobre la potencialidad de los organismos genéticamente modificados. En el caso de la organización Altervida, ingeniera, ¿hay un no rotundo a la incorporación de los organismos genéticamente modificados? ¿Hay un no al caso específico del algodón porque no se completó la serie de estudios necesarios? ¿O hay una posibilidad abierta de estudiar caso por caso, como decía el ingeniero? No, nosotros tenemos en base a todos los antecedentes que hasta hoy conocemos, nosotros no aceptamos en estas condiciones los... Ni caso por caso, es decir... No, o sea, los casos por caso que nosotros conocemos, no hay un balance positivo en los casos por caso que estamos conociendo, en el aspecto agrícola. El ingeniero Mesa de la FAO nos hablaba de la responsabilidad social empresarial, un término acuñado en los Estados Unidos. Claro. Y me parece muy bien que exista pero hay una responsabilidad, o sea, mejor dicho, ¿ve usted una diferencia entre la responsabilidad que usted aplica y la responsabilidad que aplican las grandes transnacionales de transgénicos? Personalmente, y hago público esto de que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se haya importado, lo hago a título personal, se haya importado sin haber cumplido los procesos. Hay principios precautorios, está el protocolo de Cartagena,
tenemos nosotros legislaciones que permiten o aprueban los procesos que hay que cumplir. Tiene sus bondades la biotecnología, no es solamente todo para descartar, pero así como dijo mi colega, yo creo que hace falta más debate, más capacitación, más educación sobre esto, de tal manera que tengamos siempre las opciones. Y bueno, el desarrollo nadie puede detener, porque sí también los países promueven desarrollo, y creo que hay que ir derribando barreras en todos sentidos para que, bueno, se cumpla estas triples acciones del cual hablé, ¿verdad? Que haya producción, haya economía, pero dentro de un ámbito de responsabilidad social. Naturalmente usted está a un lado que le permite mirar con optimismo el futuro. Yo quisiera saber si en el caso Marcial los pequeños propietarios también pueden mirar con optimismo el futuro. Nosotros, como pequeño productor, nos encontramos que este modelo de producción basado con la semilla transgénica, tanto la soja, el algodón, hoy día el maíz, nosotros no tenemos otra opción. Porque ¿quién me va a garantizar a mí de mantener y protegerme mi semilla nacional? Mañana me van a contaminar todo. Porque acá no hay ninguna política de Estado que realmente regule, controle y que garantice. Hoy día, producción de semilla de algodón, como estaba manifestando acá el ingeniero, está contaminado por semilla traída en forma de contrabando. O sea, ¿y qué función estaba cumpliendo el Estado? Ninguna garantía ha brindado al pequeño productor que con mucho sacrificio sigue produciendo semilla nacional. Se está contaminando en forma ilegal. Ahora con la habilitación a través de un decreto de la importación de la semilla transgénica de algodón, se va a contaminar toda la semilla nacional. No hay opción. Se puede partir de la base que los transgénicos contribuyen a producir más alimentos y aumentar el Producto Bruto Interno de los países. Pero por otro lado, los temores que se plantean son enormes y las consecuencias, por lo menos por ahora, extremadamente graves para los campesinos y pequeños agricultores. Esperemos que las cosas cambien. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias Mariana, gracias a nuestros invitados.